la RAC. Ya transitaron 16 minutos de las 13 horas, estamos marchando a las 15 horas cuando termina el programa del día de hoy, 5 de febrero. Bueno, ahora me voy a Bolivia porque tengo en línea al compañero Luis Alberto Echazú, dirigente nacional del Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta de Bolivia, su segundo secretario precisamente, para conversar sobre la situación que está viviendo el hermano país de Bolivia, su pueblo y el gobierno electo en noviembre de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Buenas tardes, Luis, gracias por la comunicación. Les saluda Emilio desde acá de la Matanza, de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Emilio, un gusto de estar nuevamente contigo, con tu programa y con tus oyentes. Un saludo especial a todos ellos y especialmente a nuestros residentes y compatriotas bolivianos. Muy bien, Luis, gracias. Tuvimos un tiempo largo de interrupción, con Luis veníamos hablando los últimos meses con regularidad del año pasado, así que ahora retomamos. Quería en primer lugar, porque ahora ya en febrero, el 8, se cumplen 3 meses de la asunción del nuevo gobierno popular en Bolivia, el compañero Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ¿no? Después de esa aplastante derrota sobre el golpismo, ¿no? Y que retomó la democracia y un gobierno popular. ¿Qué evaluación hace usted de estos 3 meses? ¿Qué es? ¿Hay continuidad de los logros logrados durante ese periodo de 16 años que condujo el MAS y el compañero Evo Morales? ¿Hay profundización o hay cambios y renovación, como aparecen algunas voces en Bolivia y también en el interior del MAS, de desandar algunas cosas logradas en el periodo anterior por el gobierno que, como decíamos, tenía al frente al compañero Evo Morales? ¿Aló? Sí, lo escucho, Luis. Sí, bueno, es poco tiempo para hacer una evaluación serena, pero se han hecho algunas cosas, sobre todo en materia de salud, ¿no? Las primeras vacunas, las pruebas que no había en el gobierno de facto, prácticamente no había pruebas, ahora se han multiplicado las pruebas y lamentablemente aparejada a ella la mayor cantidad de contagios, ¿no? Creo que en todas partes vivimos una segunda ola o tercera muy grave y realmente estos problemas están generando dificultades que aprovecha pues la derecha como siempre, ¿no? Aunque nunca hizo nada, ahora pretenden que ellos iniciaron las gestiones para conseguir la vacuna COVAX, pero bueno, ahora se sabe que querían pagar, ¿no? Imagínense, cuando estas vacunas son gratuitas, el gobierno de Luis Arce ha hecho la gestión para lograr más de 1 millón de esta vacuna COVAX de manera gratuita. Hay otros 5 millones de la vacuna rusa y por total se están consiguiendo casi 15 millones que irán gradualmente entregándonos hasta 2-3 meses más. En el otro orden de cosas hay algunas continuidad, pero en general se percibe una actitud de pretender tomar, digamos, iniciativas nuevas y ojalá que no sea discontinuado los grandes proyectos del gobierno de Evo Morales. Hay una tendencia muy fuerte de renovación, en el sentido, pero no de renovación para continuar, sino de hacer otras cosas, ¿no? Esperemos que no sea así, porque en realidad se puede hacer cosas nuevas, sin que esto signifique detener las cosas que se habían hecho y sobre todo los grandes proyectos que estaban a medio camino, ¿no? Eso es preocupante porque no creo que se vaya a adoptar una posición más radical todavía. En realidad el cambio debería ser una morigeración de las posiciones que realmente no gusta mucho al pueblo, sobre todo en temas, por ejemplo, con los juicios a quienes han violentado los derechos humanos en Bolivia. En realidad todo el gobierno golpista, no se percibe una aceleración de los juicios de responsabilidad y los procesos penales para los asesinos, ¿no?
Por otra parte, hay mucha preocupación y denuncias en las redes, en todas partes, de una infiltración muy aguda de gente que aquí le llamamos pititas, de gente de la derecha que se ha introducido en el gobierno, ¿no? Y en algunos casos personajes conocidos, ¿no? Y las denuncias no cesan, pero esperemos que esto se corrija. Es posible que todavía no haya una organización plena, pero me temo personalmente que hay, junto a la renovación, hay dirigentes y autoridades que no tienen conocimiento pleno de la gente de la derecha, de la gente que tiene una tradición derechista y que, bueno, algunos de sus alfiles se presentan ahí y aparecen como parte del proceso, ¿no? Hay mucha denuncia de directores, de jefes, de pititas, de gente de la derecha golpista que está en el gobierno, ¿no? Esto nos preocupa mucho. Esperemos que eso con el correr de los días se supere, ¿no? Ya son 3 meses, esperemos que esto pase. Esa es una de las preocupaciones también de nuestra parte. Claro. Y en el tema de, porque en Bolivia con el gobierno anterior se había logrado un gran avance en la lucha contra la pobreza, eliminación de muchos bolivianos sacados de estado de pobreza, la lucha contra el hambre y también lo que tenía que ver con la recuperación de los recursos naturales, estratégicos, en el cual, por ejemplo, el litio, usted tuvo participación en eso. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se ha podido desarrollar o avanzar en esas cosas? Primero estaba el plan contra el hambre, ¿no? Que había tomado la primera medida del gobierno, del bono. ¿Aló? Sí, ¿me escuchó? Sí, No sé. sí, lo escuché, sí. Sí, en realidad el bono contra el hambre se lo ha aplicado de manera muy rápida. Ya han recibido el bono cerca de 4 millones de personas. Eso es importante, ha habido agilidad al menos en este tema, eso es cierto. Se ha aprobado también el impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, de modo personal, yo he escrito un artículo, es posible que lo conozcas tú, lo hemos publicado en el periódico del partido. Nos parece un impuesto primero con una base imponible muy alta, de modo tal que mucha gente que tiene riqueza debajo de 4,3 millones de dólares no es alcanzada por este impuesto. Por otra parte, también en segundo lugar, la tasa de aplicación es también muy baja, es 1,4%. Si comparamos con el impuesto en la Argentina es mucho más riguroso el impuesto. Tengo entendido de que el monto a aplicar son 2 millones de dólares y la tasa es casi 3,5. Por ello se puede recaudar 3.000 millones de dólares. En Bolivia la suma a recaudarse se estima en 15 millones de dólares, una cifra realmente irrisoria, ¿no? Entonces hemos hecho nuestra observación revolucionaria desde el punto de vista revolucionario. Nos parece que es una medida solamente testimonial, que no va a aportar al Tesoro en nada, en esta situación tan difícil para el Tesoro, para el país y para las clases desposeídas. Claro. Y con el tema que le preguntaba de los proyectos que había con respecto a la recuperación y explotación de los recursos naturales de Bolivia, en el caso concreto del litio, que eso hoy en día es un material estratégico muy importante y que tiene demanda, y que Bolivia es uno de los grandes reservorios de eso. Bien, en ese tema, Aló. Hola, sí, lo escucho, Luis. Sí, en materia de litio, bueno, la información es muy escasa. Hay una serie de rumores. No quisiera adelantarme. Es posible que haya algún anuncio la próxima semana en relación a la festividad de Oruro, que es uno de los departamentos que tiene un salar grande, el salar de Coipasa. Pero bueno, esperemos. Hasta ahora no hay absolutamente nada, ¿no? Sigue paralizado el proyecto
pero esperemos que se dé continuidad. Ese es nuestro deseo y todo nuestro esfuerzo para que esto pueda avanzar. No tenemos ninguna información oficial de las políticas a seguir en materia de litio, y como bien dices tú, Emilio, esto no debe tardar, ¿no? Porque la competencia es muy fuerte, el mercado se está reanimando y urge medidas rápidas para recuperar el terreno perdido y abandonado por el golpismo durante un año, ¿no? Que ha generado realmente pérdidas, descuido, daño en equipos, daño en infraestructura, que hay que recuperar rápidamente, ¿no? Esperemos que eso suceda, pero como te digo, no hay nada oficial hasta este momento. Claro. Ahora está en curso las elecciones municipales y departamentales, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? Porque eso va a permitir también una renovación de fuerzas políticas, en el sentido de darle más respaldo, apoyatura al gobierno popular. Sí, sí, evidente. Se viene ya dentro de 2 semanas las elecciones acá, una semana después de las elecciones en el Ecuador, pero acá son subnacionales. El MAS ha de obtener mayoría, desde luego, pero es posible que por un incidente acá y realmente posiciones que lindan con la traición, ha habido desgajamientos y es muy probable que se pierda plazas tan importantes como el Alto, por ejemplo, ¿no? El Alto, que es una de las plazas políticas más importantes del país por su tamaño y sobre todo por su combatividad. Ha estado siempre respaldando al MAS, pero ya en una anterior elección, por un equívoco en la selección del candidato, se perdió tanto la gobernación del departamento de La Paz como la alcaldía del Alto, ¿no? Y es probable que por errores similares y por también infiltración y traiciones esto vuelva a suceder. Hay la posibilidad, sin embargo, de ganar lo que no se hizo hace más de 15 años, la alcaldía de La Paz, de la ciudad de La Paz. El candidato del MAS es Doc Weiler, que ha sido el gerente de mi teleférico y que realmente tiene un apoyo muy grande en la población por su trabajo, ¿no? Todo indica que puede ganar él, aunque la derecha está desesperada para unir como siempre y sin lograrlo, para evitar ese triunfo. En Santa Cruz Hola. hay posibilidades también. Hola, Luis. Sí, aló, escucho. Hola, hola, hola. Sí, ¿me escucha? Me parece que Aló, sí. lo perdimos a Luis. Voy a ver si retomo la comunicación. Hola, Luis, ¿me escucha? Yo lo perdí. A ver qué desea ahí, a ver si podemos retomar la comunicación porque no lo escuchaba. Bueno, ahí retomamos la comunicación con el compañero Luis Alberto Echazú, de Bolivia, dirigente nacional del Partido Comunista Marxista-Leninista, maoísta. ¿Me escucha ahora, Luis? Sí, lo escucho. Sí, Emilio, sí. Ah, bueno, dígame que se interrumpió ¿Hola? Sí, lo escucho. Sí, bueno, yo le preguntaba relación a las elecciones nacionales, departamentales y eso que estaba en curso, cómo iban a impactar sobre esta situación política actual. Sí, han de tener influencia. En el MAS hay algunos aspectos positivos. Es muy probable que se gane la alcaldía de La Paz, algo que no se pudo hacer en los últimos 15 años, pero lo malo es que se puede perder en el Alto, ¿no? Por disensiones y algunas traiciones también, ¿no? Y eso sería un golpe muy duro porque el Alto es una reserva muy grande del proceso de cambio, por el tamaño y por la pujanza de la lucha del pueblo alteño. Sería realmente un golpe fuerte perder esa plaza. En Santa Cruz hay cierta posibilidad para ganar también la gobernación, que sería ya también un golpe muy favorable, sería histórico, y la derrota de Camacho sería algo que podría enterrar su perspectiva política, ¿no? En general el MAS puede ganar de 4 a 5 de los 9 departamentos, ¿no? Entre 4 o 5
en el extremo optimista 6, ¿no? Pero en el extremo pesimista 4. Y claro, los municipios rurales con seguridad ha de ganar entre el 70 y 80% de los municipios. Pero las plazas fundamentales, como le digo, van a tener un impacto muy grande en la política interna. Claro. Bueno, a raíz de lo que usted dice, de algunas diferencias o disidencias en el interior del MAS, que es el partido de gobierno, el partido mayoritario a nivel del pueblo de Bolivia, nosotros acá, a través de los medios hegemónicos, los grandes medios, se han difundido esas dificultades de cierta forma, ¿no? Hablando de que hay un cuestionamiento a la dirección de Evo, de caudillismo, de dedazo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se difunden desde acá. ¿Cómo es la situación esta? ¿Cómo lo valoran ustedes? Bien, nuestro partido ha hecho una evaluación de esto y tiene una posición muy clara, ¿no? Si bien estamos de acuerdo en la renovación, siempre debe haber renovación de nuevos cuadros. Una cosa es esa, otra distinta, empezar a tratar de desmerecer el liderazgo histórico de Evo Morales y con él el propio proceso, ¿no? Es decir, la propia gestión de gobierno. Eso no lo dicen todavía los cuestionadores, pero están a punto de hacerlo. Entonces, es una manifestación primero de oportunismo para poder lograr desplazar a dirigentes del pasado inmediato, para ocupar sus puestos. Y en segundo lugar, junto a eso, en algunos casos yo creo que hay una infiltración ideológica para dividir el MAS, con posiciones francamente derechistas, con posiciones que van a dirigirse a un retroceso del proceso, ¿no? Pero evidentemente es muy difícil sustituir a un líder como Evo Morales. En eso están absolutamente equivocados, ¿no? Son liderazgos totalmente puntuales, surgidos por la casualidad y no han de tener sino una vida muy efímera, ¿no? Pero es posible que tengan un impacto en estas próximas elecciones. Evo Morales ha de recuperar un liderazgo, pero veremos en qué medida puede recuperar la fuerza para dar continuidad y profundizar al proceso. En ese sentido, el gobierno tampoco tiene muchas posibilidades de actuar porque Lucho Arce es un personaje importante, pero nunca ha sido un líder de masas, ¿no? Nunca ha sido un líder del MAS, no ha sido un líder así. Es un personaje muy importante, fue en la gestión de gobierno, hizo un buen papel como ministro, pero eso no es lo mismo que un líder político generado en las luchas políticas en Bolivia en décadas, ¿no? Y no solamente personalmente, sino él aprovechó, capitalizó la lucha de 50 años del pueblo boliviano. Estuvo en el momento justo y bueno, fue el líder que realmente se buscaba por mucho tiempo, ¿no? Sustituirlo es en primer lugar muy difícil. En segundo lugar, es una tarea que no tiende a superar, digamos, una conducción con algunas falencias, sino más bien a desviar el curso. Eso es lo que pensamos como organización política revolucionaria, Emilio. Bueno, por último, Luis Alberto, quería preguntarle cuál es la situación que tienen con respecto al COVID, a la pandemia. Usted habla de la aparición de vacunas, varios millones. Acá también tenemos que han ingresado una cierta cantidad muy pequeña e insuficiente para las necesidades nacionales de la vacuna rusa Sputnik V. Hay negociaciones por otra. Y ¿cuál es la situación? Porque veía en un titular de su órgano de prensa, de su partido, que decía como que hay un debate, una contradicción entre la vacuna y las gotas milagrosas. ¿Qué expresa eso? Porque acá también tenemos una campaña de generar dudas, confusión de los grandes medios y sectores de derecha sobre la vacuna, pero no la vacuna en general. En particular militan contra una vacuna que es la vacuna rusa, que la ven portadora de una ideología que tampoco tiene, ¿no? Sí, hay acá, sobre todo los sectores fascistas, ¿no? De Camacho, él llamó a que no se vacunen, porque, bueno, él aducía, no digamos la falta de
eficiencia, ni mucho menos, porque la vacuna rusa está demostrando por lo menos públicamente mayor eficiencia que las otras. El problema es que decía que es una cantidad muy pequeña. Y efectivamente es verdad, han llegado 90.000 dosis, no, perdón, 20.000, y que se va a inocular a 10.000 personas, porque son dos dosis, ¿no es cierto? Y bueno, hay la esperanza de que en este mes lleguen casi 1 millón, pero esperemos que así sea. La gente está desesperada. Hay también tendencias de médicos que, aunque son absolutamente minoritarias, que están pugnando contra la vacuna por posibles daños a la salud, ¿no? Y hay tendencias también médicas y que se ha extendido mucho en la población, y lo que se está haciendo ya de manera muy extendida es el consumo de ivermectina. La gente está consumiendo ivermectina como una especie de preparación, de antídoto, y bueno, hemos sabido que también en el Perú está desarrollándose, se está distribuyendo esta medicina, y acá se está también en algunos municipios, en Santa Cruz, y la gente está comprando, ¿no? Y esperemos, hay un consumo masivo de ivermectina. Esa es la situación más o menos acá, Emilio. Esperemos que llegue 1 millón de vacunas este mes, y luego lleguen las 14, que podrían vacunar a 7 millones o a 8 millones de bolivianos de los 11,5 que tiene el país. Pero por el momento las 20.000 vacunas solamente se están aplicando al personal que está directamente vinculado a la atención de los contagiados con el virus, ¿no? Y se está distribuyendo en los 9 departamentos, ya se ha culminado esto, pero al sector más directamente vinculado, que desde luego es un porcentaje muy pequeño del propio sector de salud, ni qué decir del resto de la población. Pero estamos confiados en que ha de llegar ese 1 millón este mes, y así sucesivamente el resto, para poder realmente tener un combate contra esta pandemia. Bueno, gracias Luis Alberto Chazú, dirigente nacional del Partido Comunista Marxista-Leninista de Bolivia, maoísta. Buen fin de semana, y estamos en contacto en cualquier momento con usted. Muchas gracias, le reitero, por su espacio, su tiempo. Gracias a usted, Emilio, y a sus oyentes. Un saludo a la comunidad boliviana y a todos los compañeros argentinos. Un abrazo, Emilio. Un abrazo.